Amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días. Estoy una vez más con ustedes para compartir el tiempo devocional, el tiempo del TCD, y esperando pues que Dios hoy nos pueda también seguir hablando como lo viene haciendo cada día. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por este tiempo de poder meditar en tu palabra, y te pedimos que nos puedas hablar. Que tu palabra sea ese espejo, Señor, que nos revela lo que hay en el corazón. Que sea como esa espada, Señor, que ingresa profundamente y quebranta todo lo que hay dentro de nosotros. Te damos gracias, Padre, en tu nombre oramos. Amén y amén. El día de hoy nos toca leer Mateo 14, del 22 al 36. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lo que había acontecido el día de ayer en la meditación de la palabra es que había habido una alimentación milagrosa. Entonces el Señor, lejos de pronto de gozarse por todo esto, de decir, bueno, yo soy, y de decir a sus discípulos, bueno, disfrutemos de esta victoria, ¿no? Celebremos. El Señor hace algo contra de la corriente humana, ¿no? Porque alguien como tú y como yo seguramente nos hubiéramos quedado y celebrando el triunfo, ¿no? ¡Wow, qué tremendo! El Señor alimentó a miles de personas con solamente 2 panes y 3 peces. Eso es algo extraordinario, pero el Señor no se dedicó a celebrar ese triunfo. Él simplemente dice la palabra que embarcó a sus discípulos y los mandó, dice, delante de él a la otra ribera. Y él, lejos de pronto ufanarse por lo que había acontecido, dice la palabra que él se fue aparte a orar. Aunque el Señor amaba a las multitudes, o sea, el Señor sentía compasión por ellos, una característica de él era el que él no recibía gloria de hombres. Él dice, ¿no? Gloria de hombres yo no recibo. Entonces, él, en vez de estar con la gente para que la gente le adule y alabe, él se dedicaba a buscar a su Padre en lo secreto, en la noche, cuando nadie lo ve. Dice que él estaba allí solo. Hay una actitud muy interesante, ¿no? Quizás en nuestro liderazgo, en nuestra vida cristiana, de pronto ante los éxitos que podamos conseguir, nuestro corazón se desvía. Pero el ejemplo que Jesús nos da es que ante los éxitos ministeriales tenemos que humillarnos más. Ante el avance en la vida espiritual, yo tengo que dedicarme más tiempo al Padre, a solas con Él, ¿no? Porque podríamos caer en lo contrario. Ante de pronto una victoria espiritual en el ministerio, me puedo nublar, me puedo nublar, o puedo de pronto yo creer que eso se debe a mi capacidad, y como se debe a mi capacidad, pues entonces me toca celebrar, y eso es muy, muy diferente a lo que el Señor nos está mostrando, ¿no? Luego dice la palabra, ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario, pero la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo, ¿no? Paralelamente a lo que el Señor estaba orando, dice la palabra de Dios que sus discípulos se encontraban en medio del mar y eran azotados por los vientos, y se desató una tormenta muy terrible. Pero el Señor fue a ellos caminando sobre el mar. Es increíble, es un Dios poderoso. Jesús es Dios en la tierra. Si bien es cierto, fue hombre, pero también es Dios. Entonces, Él está por encima de toda ley natural, amén, toda ley física. Pero los discípulos, cuando
lo vieron llegar, dice que se asustaron, un fantasma, y gritaron de miedo. Seguramente en ese ambiente de pescador habrán pasado situaciones similares, entonces pensaron que esta era la misma situación. Quizás pensaron, una vez más estamos viendo un fantasma, un espíritu, qué sé yo, ¿no? Y no supieron reconocer que realmente era el Señor que se estaba acercando, ¿no? Y el Señor les dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Que una de las palabras que solemos leer mucho en la palabra de Dios es precisamente esto, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Qué bonito estas palabras. El problema no es tener miedo, ¿no? Porque humanamente uno puede llegar a tener miedo. Las situaciones que estamos viviendo en este tiempo de pandemia humanamente nos dan miedo. ¿Qué será el futuro? Pero qué interesante es escuchar la voz de Dios cuando Jesús dice, no tengas miedo. Y quizás alguien en esta mañana necesite escuchar esa voz. No tengas miedo. Es el Señor hablando a tu corazón. Y bueno, aquí entra como de costumbre alguien ya muy conocido por nosotros, Pedro, y dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Bueno, por más que critiquemos a Pedro de esa actitud, pero lo que Pedro podría decir, caramba, yo fui el único que caminó sobre las aguas, nadie más se atrevió. Me encanta la actitud de Pedro de lanzarse en ese tipo de situaciones, ¿no? Decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Lo que le faltó a Pedro fue sostener esa fe, porque él estaba caminando, dice la palabra, en medio de las aguas, pero dice al dejar de creer, comenzó a ver. La fe necesita que uno deje de ver, pero cuando ya comenzamos a visualizar las cosas físicas que estamos viviendo, nuestra fe se empieza a ahogar, ¿no? Yo creo que si tú y yo estuviéramos en esa situación, quizás hubiéramos reaccionado de la misma manera. Ver olas alrededor, la oscuridad, la tormenta, y comenzamos a hundirnos. El problema no fue cómo inició, sino cómo terminó. Pedro inició muy bien, caminó sobre las aguas, pero se fue apagando. Y dice la palabra de Dios, al momento, qué bonito el Señor, no dejó que nos ahogáramos, sino que dice, cuando ya se dio cuenta pues que Pedro ya estaba re mal, dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más que un reclamo sin cariño, es una enseñanza. El Señor le dice, hombre de poca fe, o sea, la fe te faltó, ¿por qué dudaste de mí? Pero el Señor no es que lo daba, sino que le dio la mano. Por eso, hermanos, algo que debemos entender es que si de pronto siento que mi fe se apaga, si de pronto siento que me es difícil mantenerme en medio de las tormentas, acerquémonos a Jesús. Jesús, muy lejos de criticarnos, muy lejos de olvidarse de nosotros o decir ya te voy a cambiar por otro, el Señor nos extiende la mano y nos dice aquí y nos salva. Sé que quizás nos falta la fe, pero si tú acudes a bueno, no estoy criticando al líder, pero si tú acudes, por ejemplo, a un hermano, cualquier hermano, para no decir líder, de repente por ahí te sale criticando tu falta de fe. Pero cuando acudimos a Jesús, cuando acudimos al Señor, el Señor nos recibe con compasión y misericordia. El Señor es inigualable, hermanos. Por eso, sea lo que esté viviendo, siente que le falta la fe, vaya a la fuente, vaya a Jesús. Jesús lo va a recibir. Luego dice la palabra, y cuando ellos subieron a la barca, hacia Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron,
diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús reconocía su deidad, se dejó adorar por sus discípulos. Era impensable que un judío permita que alguien le adore, pero el Señor se dejó adorar porque ciertamente Él es Dios. Y luego dice, terminada la travesía llegaron a tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El Señor volvió a su ministerio, el Señor no se distrajo por nada, siguió trabajando, bonito, el Señor ministraba a su equipo, ministraba a su grupo de líderes, les enseñaba qué era la fe, y si fallaban estaba ahí con ellos para levantarlos, estaba ahí con ellos para darles una oportunidad más. Y cuando ya le tocaba servir a lo que él había sido, pues a lo que había nacido, que era ser el Mesías, dice la palabra que muchos enfermos llegaron a él y dice que todos quedaron sanos. Qué hermoso es, creo que una de las cosas más maravillosas de la Biblia es cuando hablamos de Jesús. Jesús está hoy con nosotros, Jesús está dentro de nosotros y Él está dispuesto a recibirnos, a sanarnos, a levantarnos, a restaurarnos, cuantas veces lo necesitemos. No hay nadie mejor a quien acudir cuando estamos como un Pedro, con falta de fe, o cuando estamos necesitados como aquellos enfermos que llegaron a Jesús. Jesús es la respuesta para toda nuestra necesidad. Y Él sabe lo que necesitamos, sea algo espiritual, sea algo físico, algo material, el Señor lo sabe todo. Acudamos a Él, hermanos, porque Él es poderoso para salvar. Amén. Que Dios los bendiga y sigamos conectándonos en este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos que nos ayudes a entender esa gran verdad, que tú eres nuestro Padre y que estás, Señor amado, dispuesto a recibirnos, sea cual sea nuestra situación. Señor, ayúdanos a entregarte cada carga, cada necesidad. Levanta nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos hasta otra oportunidad. Amén.